revelado, la extraordinaria historia de amor que desafió todas las expectativas y transformó vidas. Rodrigo miraba por la ventana de la biblioteca local, las gotas de lluvia deslizándose sobre el cristal, como si cada una de ellas arrastrara sus pensamientos y sus inseguridades. Con 28 años, este ingeniero civil de San Juan de los Reyes lidiaba a diario con la sombra de su origen humilde. Las oportunidades parecían desvanecerse entre sus dedos, a menudo eclipsadas por el brillo del éxito ajeno. Su vida, marcada por la lucha y la determinación, se había convertido en una rutina de días grises, agobiantes y aburridos, donde soñaba con algo más que restaurar un edificio antiguo. Mientras revisaba documentos de la iglesia que estaba restaurando, se encontró con el dilema más profundo de su existencia. Sus manos temblaban al pensar que su amor por Valeria, la arquitecta que había despertado algo en su corazón, era un lujo que no podía permitirse. Ella proviene de una familia adinerada, donde el estatus y las expectativas dictan cada decisión, y él, un simple ingeniero cuyo esfuerzo había sido ahogado por las críticas y el juicio público. ¿Era posible que su amor se convirtiera en un hermoso sueño? ¿O simplemente sería un eco vacío de sus aspiraciones más profundas? Rodrigo no podía sacudirse esa sensación de insuficiencia. Cada vez que veía a Valeria sonreír, esa compasión por su pasión por la restauración de edificios antiguos palpitaba con fuerza en su pecho, y al mismo tiempo, una neblina fría de autocrítica cubría su mente. Cuando ella mencionaba las oportunidades que se le presentaban, los proyectos prestigiosos que le ofrecían, el ruido de la comparación lo ahogaba. No soy suficiente, pensaba, mientras alternaba la vista entre los libros polvorientos ante él y la imagen radiante de Valeria en su memoria. Sin embargo, había algo en ella que lo desarmaba, que lo desafiaba a ir más allá de sus miedos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valeria, por su parte, soportaba la presión de su entorno. Su familia la empujaba a considerar a hombres que estaban a su altura, desechando a aquellos que no cumplieran con las expectativas sociales que habían marcado su vida desde la infancia. Ella, atrapada en esa red de expectativas, comenzaba a sentir la angustia de un futuro que no era el suyo. La esperanza y el miedo coexistían en su corazón cada vez que pensaba en Rodrigo. La risa compartida, la complicidad de sus conversaciones, la forma en que él la hacía sentir viva, eran momentos breves que se desvanecían ante la realidad que la asediaba. Una tarde, mientras revisaban documentos antiguos, Rodrigo tropezó con un legado familiar escondido, algo que podría cambiar su vida para siempre, pero cuando intentó compartirlo con Valeria, se dio cuenta de que estaba al borde de un abismo. La inminente confrontación con sus familias se cernía sobre ellos como un oscuro presagio. Ambos se estaban encontrando en una encrucijada, con sus corazones llenos de sueños, pero con la presión de encajar en moldes que no deseaban. ¿Podría el amor verdadero ser más fuerte que las cadenas del estatus social? Mientras los latidos de su tristeza resonaban entre ellos, la pregunta flotaba en el aire frío de la biblioteca, intensificando la angustia del momento. ¿Estarían dispuestos a arriesgarlo todo? Rodrigo se sentó en la mesa de la biblioteca, sumido en un torbellino de pensamientos. Había descubierto algo que podría darle la confianza que tanto le faltaba, pero el miedo a compartirlo con Valeria lo paralizaba. ¿Realmente sería digno de ese cambio? Su corazón martillaba en su pecho, una mezcla de ansiedad e incertidumbre, mientras su mente lidiaba con un dilema más profundo. ¿Será este descubrimiento la clave para liberarse de sus inseguridades o simplemente un espejismo que lo llevaría a una caída mayor? La revelación que había encontrado entre documentos polvorientos hablaba de un antiguo proyecto familiar, una ingeniería civil innovadora que había sido prácticamente olvidada. La emoción inicial que lo invadió fue reemplazada rápidamente por la crítica interna. Si no podía siquiera hablar de sí mismo sin sentirse inferior, ¿cómo podría presentar un legado?
La presión de demostrar que era más que un ingeniero mediocre lo envolvía como una estranguladora marea. Un par de días después, decidió asistir a una charla sobre restauración de edificios antiguos. Encontró el auditorio atestado de profesionales. Mientras lo miraba todo a su alrededor, vio caras conocidas, algunos eran colegas cuyo éxito le recordaba lo que había logrado por sus propios méritos. Sin embargo, la admiración no le duró mucho. La voz en su cabeza se alzó de nuevo: ellos son mejores que tú, ¿por qué estás aquí? Pero justo cuando la duda amenazaba con arrastrarlo a un mar de inseguridades, se acordó de Valeria. Ella creía en él, y eso sembró la semilla de una nueva determinación. Con cada minuto, la charla avanzaba y él sentía como una chispa de ideas comenzaba a florecer en su mente. Las palabras del ponente sobre la importancia de la autenticidad y la conexión emocional a través de la arquitectura resonaban profundamente. Aquello no era solo una lección profesional, era un llamado a confrontar sus propias limitaciones. Cuando la presentación terminó, sin pensarlo, levantó la mano y formuló una pregunta que lo había atormentado. ¿Cómo puede un arquitecto mantener su identidad cuando se enfrenta a las imposiciones de un mercado que prefiere estética sobre autenticidad? La sala se volvió hacia él, y Rodrigo sintió como si el tiempo se detuviera. La atención sobre él fue un arma de doble filo, si bien encontró valentía en el momento, el temor a ser juzgado lo lanzó hacia atrás. Sin embargo, la respuesta del ponente lo sorprendió: la autenticidad proviene de aceptar y celebrar nuestras raíces. No te dejes definir por lo que dictan los demás. Palabras que resonaban como un eco en su interior. Al salir, la necesidad de actuar se tornó urgente. Ya no se trataba solo de Valeria o de impresionar a los demás, se trataba de él mismo, de lo que podía ofrecerle al mundo. Esa noche, sin reservas, comenzó a bosquejar sus ideas sobre el legado familiar. Ganas de descubrir todo lo que podía llevar a cabo con esa chispa de creatividad que había resurgido. Con el nuevo amanecer, veía las cosas de otra manera. Ya no miraba su entorno con miedo, sino con la curiosidad de quien está a punto de descubrir un nuevo horizonte. La idea de una colaboración con Valeria surgió nuevamente en su mente. Tal vez juntos podrían crear algo único que fusionara su legado con su visión. La emoción titilaba bajo su piel mientras preparaba un plan para compartirlo con ella. No obstante, el simple acto de calcular las posibilidades lo empujó al mismo abismo de ansiedad y autosabotaje de antes. ¿Acaso Valeria lo vería como un soñador o, peor aún, como un fracaso? El nuevo día se iniciaba, y Rodrigo sabía que una decisión crucial se aproximaba. ¿Podría encontrar las palabras adecuadas para afrontar no solo su relación con Valeria, sino también sus propios miedos arraigados? La exploración de su identidad había comenzado, pero el verdadero desafío estaba por venir. Mientras el sol se elevaba, la ansiedad se transformó en una excitación palpable. Había colisionado con sus sombras y, finalmente, el momento de la verdad se acercaba. ¿Estaría listo para correr el riesgo de ser auténtico? Rodrigo despertó con la mente en blanco, un lienzo en espera de trazos que dieran forma a su nueva perspectiva. El sol se filtraba a través de la ventana, y con cada rayo que tocaba su piel, sentía que la autoconfianza comenzaba a brotar como las primeras flores de la primavera. Sin embargo, la bruma de la inseguridad no se disipó del todo, siempre había un rincón oscuro donde la duda acechaba. Mientras se vestía, su mente rápidamente se llenó de planes. Pensó en Valeria. Hoy le presentaré mis ideas, se dijo. La determinación, aunque frágil, se enraizaba en el deseo de ser más que un ingeniero a la sombra de los demás. Esa mañana, su taza de café se convirtió en el testigo silencioso de su lucha interna. ¿Y si sus ideas no eran lo suficientemente buenas? ¿Y si Valeria no veía en él el potencial que él mismo aún no lograba percibir? A medida que el día avanzaba, comenzó a trazar un esquema de su proyecto familiar. Recordaba cada documento que había revisado, cada idea que había emergido entre las páginas amarillentas. Ese legado, antes un yacimiento polvoriento, ahora brillaba con una luz renovada. Sin embargo, esa luz era también un faro que iluminaba sus miedos. ¿Realmente podría darle vida a esta idea? Rodrigo sentía una presión creciente mientras se aproximaba a la hora de la reunión.
El pequeño café donde había acordado encontrarse con Valeria era un entorno familiar, pero esa familiaridad se transformó en un campo de batalla donde sus inseguridades sembraban incertidumbre. Al cruzar la puerta, observó el lugar lleno de risas y conversaciones animadas, pero para él, el ruido se convirtió en una esfera aplastante, aislándolo en su propia burbuja de duda. Finalmente, la vio. Valeria, con una sonrisa genuina, su presencia envolvía el ambiente con un aura de calidez que contrastaba con su propio tumulto interno. Se acercó a la mesa donde ella esperaba y, por un instante, todo se detuvo. Las palabras se amontonaban en su garganta. Aquel era el momento decisivo, el instante que podría romper con la inercia que lo había mantenido como un espectador en su propia vida. Rodrigo, estás pálido, comenzó Valeria, un guiño de preocupación en su rostro. Esa simple observación lo obligó a confrontar su estado emocional. Valeria, he estado pensando en la idea de aprovechar el legado familiar en un proyecto conjunto. Pero su voz se apagó ante el abismo de lo que estaba a punto de compartir. Con cada palabra que salía de su boca, la voz negativa en su interior parecía reanudarse, instándole a detenerse. Sin embargo, recordó la alocución del ponente, autenticidad. Respiró hondo y continuó. Creo que podríamos innovar en la restauración de edificios antiguos, fusionando la historia familiar con ideas contemporáneas. Cada palabra se convirtió en un hilo que tejía un puente entre su inseguridad y su visión. Valeria lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Me parece fascinante, pero ¿estás seguro de que quieres dar este paso? Puedes ser el arquitecto que tu familia necesitaba y que tú mismo no has querido ser. La pregunta resonó en su mente. ¿Qué limitaciones se había impuesto? Una ola de determinación invadió su ser. Sí, estoy listo, respondió con más firmeza de la que sentía, pero las palabras eran un compromiso entre su aspiración y su miedo. La conversación fluyó, las ideas se entrelazaban, creando una visión compartida. Sin embargo, al final de la reunión, cuando Rodrigo se despidió de Valeria, una sensación inquietante le recorrió el cuerpo. La autenticidad había sido el primer paso, y ahora se encontraba ante el segundo, uno que implicaba llevar a cabo lo que había hablado. Había abierto la puerta, pero al otro lado había un camino incierto que lo aterrorizaba. De camino a casa, sintió la necesidad de planificar. No solo para él, sino para demostrar a Valeria que era capaz de enfrentar sus propios fantasmas. Mientras revisaba los documentos del proyecto familiar, la emoción se asociaba con un nuevo temor, ¿y si no era suficiente? Esa pregunta se erguía como un gigante entre él y su futuro. El momento de la verdad se acercaba nuevamente, y con ello, la sensación de que cada decisión lo empujaba más cerca de su auténtica identidad, y también más lejos de la sombra de su antiguo yo. ¿Estaría listo para enfrentar la crítica del mundo exterior y, más importante aún, la crítica de sí mismo? El sonido del despertador fue como un golpe seco, sacando a Rodrigo de sus pensamientos. Tenía que dejar de lado su inquietud y enfocarse en lo que realmente importaba. Ese día era crucial, y aunque las visiones se apilaban en su mente como una tormenta, había algo nuevo, una chispa de propósito que ardía con fuerza. Se levantó y se preparó, recordando cada uno de los pasos que había decidido dar hacia un futuro visualizado en sus reuniones con Valeria. Una vez en la oficina, el ambiente habitual de camaradería parecía tener un matiz distinto. Rodrigo sabía que no solo ocuparía un lugar entre sus compañeros, esta vez debía destacar. Consciente de su proyecto en mente, decidió que era el momento de compartir sus ideas. Después de semanas de autoevaluación donde se sentía menos que capaz, se dispuso a cambiar su narrativa interior. En lugar de ser un espectador, se convertiría en el protagonista de su historia. Se sentó en su escritorio, revisando los documentos que había creado. Cada hoja parecía pesar más que la anterior, un recordatorio del legado que estaba tratando de revivir. Sintió una mezcla de nervios y emoción al ver cómo sus ideas empezaban a tomar forma, una estructura tangible. En su mente, se produjo un claro cambio, ese pasadizo de dudas y limitaciones se estaba convirtiendo en un camino de innovación. Cuando llegó el momento de presentar su proyecto en la reunión semanal, la sala estaba llena de colegas.
Sintió el peso de todas las miradas sobre él, pero este no era el momento de servir de tributo a sus inseguridades. En cuanto se puso de pie, sus temores comenzaron a desvanecerse. Con cada frase, su voz se tornó más firme. Describió su visión de restaurar edificios históricos, enfatizando cómo cada ladrillo tenía una historia que contar y cómo sería un puente entre generaciones pasadas y la modernidad. Sus compañeros le prestaron atención, y en el rostro de algunos se reflejaba curiosidad genuina. A medida que narraba, cada palabra actuaba como un ladrillo que levantaba su confianza. Cuando terminó, el silencio fue profundamente revelador, seguido de una ronda de aplausos. La validación resonó en su interior, un eco de que podría ser más que un ingeniero anónimo. Los comentarios fueron variados, algunos aplaudían su osadía, mientras que otros mostraban reserva. Rodolfo, un colega con más años de experiencia, no tardó en ofrecer una crítica constructiva. Es ambicioso, Rodrigo. Pero considera que la historia a veces es más complicada que teorías modernas. ¿Cómo enfrentarás la resistencia de los tradicionalistas? Esa pregunta giró en su mente como un torbellino. ¿Era suficientemente fuerte para enfrentar la crítica dentro y fuera de la sala? Al final de la reunión, un grupo se acercó a él, dispuesto a colaborar. Eso dulcificó sus inseguridades, pero la pequeña voz de duda continuaba murmurando. De regreso a casa, le contó a Valeria sobre la reunión y cómo había sido recibido. Ella sonrió, pero no podía evitar percibir la sombra que todavía lo acechaba. No dejes que la duda controle tu avance. Cada paso que des es un testimonio de tu agallas. Rodri, esto es solo el principio, dijo con un ardor que le infundió energía. Esa noche, mientras revisaba las propuestas de colaboración que le enviaron, un nuevo desafío emergió, un contrato competitivo estaba a punto de abrirse. Rodrigo sintió cómo aquella oportunidad lo empujaba a probar su valía. Estaba preparado para pelear no solo por su visión, sino también por el reconocimiento que tanto anhelaba. La noche se alargó entre planes y estrategia. En su interior, un nuevo dilema comenzaba a tomar forma. Si aceptaba ese reto, podría estar dando un paso hacia el reconocimiento, pero también podría ser la vía hacia el fracaso. Con cada decisión que tomaba, la línea entre el miedo y la posibilidad se hacía más tenue. El sonido del despertador lo traerá de nuevo al presente, pero con el reto del contrato asomándose en el horizonte, Rodrigo supo que la luz al final del túnel no solo era para iluminar su camino, sino también para encender un fuego en su interior. Sin embargo, se preguntaba, ¿sería capaz de convertir ese fuego en una llama constante, o se apagaría ante la adversidad? El camino que había decidido tomar ahora exigía más que palabras, requería acciones audaces y decisiones que transformarían no solo su vida profesional, sino también su propia identidad. ¿Podría sostener la presión y salir adelante, o se perdería una vez más en el laberinto de sus propias limitaciones? Rodrigo se despertó abrazado por la luz de un nuevo día, pero la presión del desafío inminente comenzaba a ahogarlo. El contrato que había vislumbrado era su oportunidad dorada, un escaparate donde podría demostrar su valía y reafirmar su identidad profesional. La esencia de su ambición se entrelazaba con el desasosiego, creando un torbellino de determinación y miedo. Su mente zumbaba con preguntas, ¿y si todo resultaba ser un nuevo fracaso? O peor aún, una traición a su talento y esfuerzo. Mientras se duchaba, repetía mentalmente el mapa de su presentación, datos, proyecciones, la conexión emocional con su proyecto. Pero un pensamiento le mordía el trasfondo: ¿cómo podría sostener la narrativa que había construido, si las críticas acechaban tras cada esquina? Su lucha interna se reflejaba en su piel, que palpitaba con la tensión del dilema que enfrentaba. En la oficina, la atmósfera era diferente. La anticipación llenaba el aire, y él podía notar el murmullo entre sus compañeros, la pasión por el trabajo. Al entrar a la sala de reuniones, el mismo grupo que lo había apoyado la semana anterior ahora reflejaba una mezcla de admiración y escepticismo. Rodrigo se sentó, observando a Rodolfo, quien fruncía el ceño, imperturbable. Lo sabía bien, la mirada de un crítico es como el fuego de un dragón, buscando debilitar a su presa. Con el inicio de la reunión, su voz tembló al principio,
pero cada palabra que pronunciaba se sentía como un ladrillo adicional que levantaba un muro en torno a su seguridad. Al explicar los aspectos técnicos del contrato, se percató de que había niveles de competencia dentro de su equipo que lo desafiaban a ser mejor. Aquella presión se transformó en un aliado inesperado, cada mirada crítica solo reforzó su determinación de sobresalir. Sin embargo, no todo sería sencillo. Al llegar la parte más crítica de la propuesta, Rodolfo cuestionó la viabilidad del proyecto. Tienes una idea interesante, Rodrigo, pero muchos ven la restauración como un detrimento para la modernización. ¿Planeas comunicar esa tensión?, lanzó, como un arquero que lanza su dardo justo al centro de la diana. Rodrigo sintió como si le quitaran el suelo de debajo. Su mente giraba buscando respuestas. Era un reto que podría desgastarlo, un momento que podría dejarlo expuesto. Respiró hondo y, en lugar de rehuir la confrontación, decidió tenérsela de frente. Se adentró en una defensa apasionada, explicando cómo la restauración no era solo un acto de conservación, sino una misión para enlazar historias de generaciones, una forma de reinventar la identidad cultural. La respuesta fue más que una defensa, fue un descubrimiento personal, una revelación de su capacidad para transformar su percepción del conflicto en una oportunidad. La sala estaba en silencio. A lo lejos, escuchó murmullos que susurraban apoyo, una red de conexiones que él mismo había comenzado a tejer. Cuando terminó, no sabía si el silencio era duda o admiración, pero había entrado en un espacio donde los aplausos eran el eco de su lucha interna. El aplauso retumbó, pero también lo hizo la voz de Rodolfo, que ahora se tornaba diferente, menos crítica y más inquisitiva. Bien hecho, Rodrigo. Estaré dispuesto a apoyarte, pero solo si logramos navegar esta complejidad. El reto aceptado renovaba su energía. Había encontrado en la adversidad un camino claro hacia el crecimiento. De regreso en su escritorio, se sintió revitalizado, su propósito se había enraizado más profundo en él. Sin embargo, la sombra de la duda aún acechaba. Se preguntaba si podría mantener esa fuerza, si realmente era capaz de enfrentar cualquier crítica que pudiera surgir en el futuro. Esa noche, mientras revisaba cada aspecto de su presentación, su mente divagó nuevamente hacia las posibilidades. Los ecos del día resonaban en su mente, la vida es compleja y está llena de desafíos, pero cada uno de ellos incluye una ventana de oportunidad. La pregunta que quedaba era, fuera de una lucha con los demás, ¿aún lograría conquistar sus propias limitaciones y temores? El camino que estaba trazando se expandía ante él, no sin obstáculos, pero marcaba la dirección hacia la decisiva toma de poder. El verdadero desafío no sería solo su presentación, sino cómo transformaría sus nuevas verdades en una realidad. Con cada pensamiento, la línea entre el miedo y el triunfo se desdibujaba, dibujando un futuro que podría superar incluso sus más altas expectativas. Sin embargo, la noche se cerró con una inquietante pregunta: ¿podría mantenerse fiel a sí mismo mientras saltaba a lo desconocido? Rodrigo despertó con una sensación de ligereza atípica, como si la carga del mundo hubiera disminuido ligeramente. La primera luz del amanecer invadió su habitación, al igual que la determinación que ahora palpitaba en su interior. Había surcado las aguas inciertas de la crítica y había salido a flote, esa sensación renovada lo impulsó a enfrentar el día con un nuevo ímpetu. La jornada prometía ser fundamental, no solo por el proyecto en curso, sino por las lecciones personales que había empezado a desentrañar. Mientras se vestía, su mente repasaba la conversación con Rodolfo. Las críticas, antes temibles, mencionadas en un tono inquisitivo, habían transformado su enfoque. En lugar de temer a las preguntas confrontativas, comprendía profundamente que cada una podría ser una clave para abrir puertas que antes no sabía que existían. La ambigüedad que le preocupaba se convertía en un campo fértil donde las ideas podían florecer. Tal vez no se trataba solo de presentar resultados, sino de generar un diálogo enriquecedor, donde otros se sintieran motivados a ofrecer sugerencias y opiniones. Al llegar a la oficina, notó la diferencia, su percepción ya no estaba teñida de inseguridad. Al entrar al área abierta, se sintió como un imán, atrayendo miradas de compañeros, que reconocían en él no solo el profesional comprometido, sino a alguien que estaba en medio de una transformación personal.
La resistencia que había sentido antes desapareció y dio paso a un ambiente de colaboración. Empezó a intercambiar ideas con sus colegas, no como un simple miembro del equipo, sino como un líder emergente dispuesto a contribuir al crecimiento colectivo. Más tarde, en una reunión de equipo, surgió la oportunidad de presentar avances en su proyecto. Entonces, frente a sus compañeros, sintió cómo la ansiedad se disfrazaba de emoción. Concentró su presentación en el proceso de investigación que había realizado, sobre cómo cada dato tenía una historia detrás que lo sustentaba. Se dio cuenta de que la conexión emocional que estaba construyendo con su propuesta desbordaba el mero objetivo de sorprender, era un ejercicio profundo de empatía hacia el impacto que su trabajo tendría en otras vidas. Al finalizar su exposición, no solo había captado la atención de su equipo, sino que había inspirado un intercambio sincero de ideas. Las personas comenzaron a aportar sus propios puntos de vista, sugiriendo mejoras y planteando preguntas incitantes. Rodrigo sonrió, comprendiendo que ya no tenía que enfrentar sus miedos solo. Ahí, en ese diálogo fluido, había recuperado la confianza en su habilidad de conectar, no solo con el contenido del proyecto, sino con las personas que lo rodeaban. Sin embargo, mientras disfrutaba de esta nueva atmósfera de colaboración, una llamada inesperada interrumpió su momentum. Era el director general, quien le pedía que subiera a su oficina. Un nuevo ruido interno reverberó en su mente. La tensión regresó, pero no de la forma habitual. Enfrentaría otro reto que podría definir su camino. ¿Qué querrá de mí?, pensó. Sin embargo, aquella duda se vio rápidamente sustituida por un impulso renovado. Había en él, ahora, una sed de respuestas y una urgencia por transformar cada dificultad en una oportunidad de crecimiento. Al entrar a la oficina, se encontró ante un rostro conocido, pero uno ahora cargado con una expectación palpante. Rodrigo, he estado observando tu progreso. Quiero ofrecerte algo más que un simple contrato. Quiero saber si estás preparado para liderar una nueva iniciativa que podría cambiar el rumbo del proyecto, dijo el director, dejando a Rodrigo aún más intrigado. La sala se tornó silenciosa. La presión volvió, pero esta vez era diferente, en lugar de miedo, emergía como un desafío. ¿Entendería lo que significaría esa nueva responsabilidad? Con cada palabra, el horizonte se expandía, pero también lo hacía la incertidumbre. ¿Estaba listo para dar ese salto? La verdad estaba cerca, a la distancia de una decisión. Un ecosistema lleno de posibilidades se desplegó ante él. ¿Aceptaría el reto? Rodrigo respiró hondo y se acomodó en la silla frente al director general. La tensión en el aire era palpable, pero en lugar de evadirla, decidió abrazarla. No sabía si estaba preparado para liderar una nueva iniciativa, pero la idea misma provocó un torbellino de emociones en su interior: miedo, ansiedad, excitación. Había algo inhóspito y emocionante al mismo tiempo en ese reto, una mezcla de incertidumbre y posibilidad que lo atrajo hacia adelante. Me siento preparado, contestó, modulado en su voz un tono de firmeza que lo sorprendió incluso a sí mismo. Los ojos del director se iluminaron, y Rodrigo sintió que esa decisión comenzaba a dar forma a su nuevo rumbo profesional. Pero en el fondo, una pregunta inquietante lo inquietaba: ¿qué pasaría si fallaba? La conversación se adentró en detalles sobre la nueva iniciativa, un ambicioso proyecto que buscaba integrar soluciones innovadoras al flujo de trabajo en la empresa. Cada idea parecía más desafiante que la anterior, exigiendo habilidades interpersonales y una creatividad que él todavía estaba desarrollando. Sin embargo, en la forma en que el director hablaba, había una fe palpable en el potencial de Rodrigo. Esa confianza era una antorcha que iluminaba su camino, pero la duda seguía presente. Al salir de la oficina, sintió que la responsabilidad comenzaba a asentarse sobre sus hombros. ¿De verdad podrían sus ideas cambiar el rumbo del proyecto? Entrelazando estos pensamientos, se sentó en su escritorio y comenzó a delinear un plan. Necesitaba estructurar sus pensamientos, pero antes debía explorar más a fondo sus propias capacidades. Se propuso hablar con su equipo, no solo para informarles de sus nuevas responsabilidades, sino para involucrarlos en el proceso desde un principio. Así, en una reunión improvisada, compartió su visión. Abrió el diálogo, no imposiciones,
su intención era cultivar una atmósfera colaborativa donde cada voz contara. Era un paso audaz, pero la reacción que recibió superó sus expectativas. Miradas comprensivas, asentimientos, y finalmente, un torrente de sugerencias fluyeron. Cada comentario y cada crítica que antes le había preocupado se transformó en una herramienta que podía usar a su favor. La fusión de ideas se materializaba en algo que iba más allá de su persona, creando un sentido de propiedad en el equipo que nunca había experimentado antes. Era más que una colaboración, se estaba forjando un verdadero colectivo. Esa energía renovada le hizo replantearse su visión sobre el liderazgo. Aprendió que no siempre se trataba de ser el más fuerte o el que tenía todas las respuestas, a veces, el liderazgo se definía en saber escuchar. Sin embargo, en medio de este clima de colaboración, algo lo inquietaba. Las miradas de admiración de su equipo venían acompañadas de una nueva presión. ¿Era este el momento correcto para arrojarse al abismo de la innovación, arriesgando el éxito que ya había conseguido? La duda volvió a hacer su aparición, amenazando con empañar el brillo de su reciente progreso. Tal vez lo que había ganado no era más que un espejismo. Esa noche, mientras trabajaba en su propuesta, el eco de la conversación con el director resonaba en su mente. Tenía que decidir si se lanzaría hacia adelante con su visión o si jugaría a la seguridad, refrenando su audacia. El desafío no solo estaba en el proyecto, sino también en él mismo. De repente, un enfoque claro cogió forma, debía confrontar su miedo al fracaso, comprendiendo que sólo así podría verdaderamente crecer. Estaba en un cruce de caminos, y el desenlace de esta historia dependería de una sola pregunta: ¿se atrevería a dar el salto? Mientras el sol se ocultaba, la ansiedad y la determinación chocaban en su pecho. Se sentía al borde de una revelación, y solo el tiempo diría si sería capaz de transformar sus dudas en acciones valiosas. En ese silencio cargado de expectativa, una idea brilló intensamente en su mente, una estrategia que podría redefinir no solo el proyecto, sino su propia esencia. Como profesional. Con cada palabra que escribía, la visión se cristalizaba, pero también lo hacía la incertidumbre de lo que vendría. ¿Podría ser un verdadero líder? Todo lo que había aprendido y descubierto sobre sí mismo ahora enfrentaba la prueba más grande. El desafío estaba ahí, aguijoneándolo a actuar. ¿Volvería a vacilar frente a su propio potencial? Rodrigo se despertó esa mañana con una sensación de inquietud inusual. La idea de liderar un proyecto colmado de incertidumbre y riesgo lo mantenía en vilo, pero lo que realmente lo perturbaba eran las decisiones que debía tomar. No se trataba únicamente de responder a las expectativas de su equipo o del director general, era la lucha interna sobre su liquidez emocional y su necesidad de validación. En el trabajo, el bullicio habitual de los colegas lo envolvió, pero él se sentía en un espacio aislado, casi como un observador. Miró a su equipo reunir ideas y discutir apasionadamente, mientras él escudriñaba su propia inseguridad. ¿Debería imponerse su visión o permitir que el grupo moldeara el proyecto a su alrededor? Mientras se sentaba en su escritorio, una conversación pasada resonaba en su cabeza: el verdadero líder es el que sabe cuándo callar y cuándo hablar. Esa frase lo impulsó a buscar nuevas maneras de conectar con su equipo en lugar de simplemente imponer su autoridad. Así que decidió organizar una reunión, pero esta vez, quería que cada uno se sintiera dueño de la propuesta. Esa tarde, propuso jugar a un brainstorming sin reglas estrictas. A medida que sus compañeros comenzaban a generar ideas, se escondía tras su cuaderno, tomando notas y realmente escuchando cada palabra. La reunión se transformó en un flujo de participación genuina. Cada sugerencia fue anotada, cada opinión validada. Esa atmósfera comenzó a infundirle confianza, pero también hizo que la presión creciera, el temor a que su propia visión insuficiente pudiera salpicar el entusiasmo del equipo. Una tarde, durante esta fase de investigación y desarrollo, Rodrigo tropezó con un concepto que lo fascinó: el cambio radical. Intrigado, leyó más sobre estrategias de negocio que obligan a las organizaciones a abandonar sus viejas prácticas y adoptar nuevos paradigmas. La idea se le antojó arriesgada, casi al borde de la locura. Pero en ese cruce de caminos, se sintió fascinado por el poder de transformar algo convencional en extraordinario. Así, a medida que los días pasaban,
empezó a ver el valor de arriesgarse. La noción de que lo antiguo podía dar paso a lo nuevo resonaba en él. La preocupación por el fracaso se desvanecía lentamente, lo achacaba a su necesidad de controlar cada aspecto del proyecto. Su crecimiento como líder brotaba en formas que no había anticipado. Empezó a pensar que la innovación no se trataba solo de pensar diferente, sino de atrever a fallar sabiamente. Sin embargo, a pesar de este nuevo enfoque, el sonido familiar de la duda continuaba susurrándole. Tenía que tomar una decisión crucial, presentar su iniciativa innovadora a la directiva, que podría cambiar el rumbo del proyecto, o aferrarse a una revisión más conservadora, más segura, que lo mantuviera en el camino recto pero poco excitante. La presión aumentaba mientras sus contemporáneos mencionaban su disposición a arriesgarse, avivando su deseo de sobresalir. Los días se convirtieron en semanas, y el momento del pitch se acercaba. Rodrigo pasaba las noches trabajando su presentación, despilfarrando cada esfuerzo en su deseo de impresionar no solo a los directores, sino también a sí mismo. Una inquietante pregunta empezó a tomar forma en su mente: ¿era el riesgo inherentemente malo, o era su mayor oportunidad para crecer? La pausa que seguía a esa reflexión lo llenaba de ansias por enfrentar su propia vulnerabilidad. La noche antes de la presentación, se sentó con una taza de té. El silencio a su alrededor le ofrecía claridad y una repentina valentía. La mañana del pitch, con el sudor acumulándose en su frente, sus pensamientos oscilaban entre fantasías de éxito y la abrumadora sombra del fracaso. Se sentía más preparado que nunca, pero aún el nudo en su estómago le recordaba que no todo estaba bajo su control. Al entrar a la sala, un escalofrío de determinación lo recorrió. Sabía que esto no era solo un proyecto, era su oportunidad para redescubrirse. ¿Sería capaz de abrazar esa visión arriesgada y transformadora? Y así, con la vista al frente y su corazón latiendo con fuerza, se preparó para exponer su propuesta. Sin embargo, justo antes de comenzar, la puerta se abrió, y un miembro del equipo interrumpió. La revelación que traía consigo podría cambiarlo todo. Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sombra de la incertidumbre pareció apoderarse nuevamente de la atmósfera, mientras el miembro de su equipo, Lucía, entraba en la sala con un rostro que irradiaba una mezcla de ansiedad y determinación. Su gesto era elocuente, cargaba un dossier en la mano, y sus ojos, usualmente brillantes de confianza, estaban cargados de una carga emocional palpable. La sala, repleta de directivos que aguardaban expectantes, parecía congelarse en un instante que Rodrigo jamás olvidaría. «Rodrigo, necesito hablarte». La frase quedó suspendida en el aire, como una premonición que anunciaba un cambio inminente. Sin poder evitarlo, la inquietud creció en su interior. De repente, todas las semanas de trabajo, esfuerzo y la evolución de su pensamiento como líder se sintieron igual de frágiles que un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Durante lo que pareció una eternidad, Rodrigo hizo un esfuerzo por mantener la compostura. Cada parte de su ser le gritaba que continuara con la presentación, que se aferrara a su momento. Pero la mirada de Lucía, sumada a la presión de la sala, lo obligó a tomar una decisión. «Adelante, Lucía», respondió, permitiéndole compartir lo que había traído. La vulnerabilidad que había cultivado en su camino lo llevó a este instante, el poder de escuchar y permitir que otros también ocuparan el espacio que merecían. Lucía tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. «He estado trabajando en un análisis de mercado que podría cambiar la perspectiva del proyecto. Quiero que consideres estas ideas». Sus palabras cayeron como meteoritos, llenos de potencia pero también de incertidumbre. Rodrigo escuchó con atención mientras Lucía desglosaba su análisis, presentando datos que revelaban oportunidades inesperadas de colaboración y un enfoque genuinamente creativo que podría redefinir el proyecto. La adrenalina que sentía en ese momento lo volvió a conectar con la emoción que había hallado a lo largo de su proceso. Lo que Lucía proponía resonaba con una verdad innegable: el cambio radical no era solo su visión, sino una posibilidad colectiva. Rodrigo se sintió completamente vivo. En lugar de ser el único líder que desembarcaba en sus visiones, se convertía en el facilitador de un liderazgo compartido, donde las ideas podían fusionarse. Al finalizar la intervención de Lucía, una nueva pregunta emergió en la mente de Rodrigo.
¿Realmente había estado preparado para escuchar las voces de su equipo con la misma intensidad con la que había soñado con su propia propuesta? La revelación era perturbadora y liberadora. Comprendiendo que las respuestas no siempre provenían del lugar que uno espera, su perspectiva se expandió. La sala estaba al borde del silencio reflexivo. Rodrigo, revitalizado por el apoyo de su compañera y su propia disposición a arriesgarse, hizo una pausa significativa. Lucía, gracias. Esto cambia todo, exclamó, sintiendo como si una capa de resistencia comenzara a desvanecerse en su interior. Se volvió hacia los directores, sintiendo que el corazón le latía con renovada fuerza. ¿Podemos reconsiderar nuestra presentación? Su suceso podría convertirla en algo que supere nuestras expectativas. Las miradas de los ejecutivos variaron entre la sorpresa y la curiosidad. Con ese simple desafío, Rodrigo había dado un paso hacia el liderazgo compartido, atrapando la esencia de lo que significa innovar, la creación colectiva. Mientras las voces comenzaban a revivir el diálogo y las ideas fluían nuevamente, Rodrigo se sintió más ligero, como si una cadena se hubiera roto. Sin embargo, en el fondo, la pregunta sobre su capacidad de resistencia aún persistía. ¿La nueva dirección lo mantendría en el mismo camino de crecimiento o generaría aún más desafíos por delante? Justo cuando la energía alcanzaba su clímax, un murmullo en la sala surgió, y uno de los directores, con una mirada inquisitiva, abordó a Rodrigo con una astucia que ya lo puso en alerta. Rodrigo, muy bien. Pero, ¿podrías asegurarnos que esta dirección no te hará perder de vista tu visión inicial? La entrada de esa pregunta, un balde de agua fría para su euforia recién descubierta, marcó el principio de un dilema mayor. ¿Sería capaz de equilibrar lo colectivo con su propia ambición? La respuesta a ese interrogante podría no solo cambiar el rumbo del proyecto, sino definir el liderazgo que deseaba encarnar. La vitalidad del momento no solo lo retó a ser un líder, sino a encontrar su propia verdad en la incertidumbre compartida. Rodrigo se despertó esa mañana sintiéndose diferente. La adrenalina pulsaba en sus venas mientras se preparaba para un día crucial. Después de semanas de enfrentarse a sus miedos y asumir responsabilidades, había conseguido no solo ganar el respeto de su equipo, sino también cultivar un nuevo sentido de sí mismo. La ansiedad por el futuro era ahora una expectativa electrificante, sabía que estaba al borde de la transformación personal definitiva. Al llegar a la oficina, el bullicio habitual de sus compañeros lo recibió con un aire renovado de camaradería. La transformación que había empezado no solo había afectado su percepción, sino que había elevado la moral colectiva. Rodrigo decidió que hoy abriría la reunión de una manera diferente, compartiría su propia vulnerabilidad como un acto de coraje y autenticidad. Hoy quiero hablar sobre mis dudas y cómo todas estas ideas han sido forjadas en un crisol de inseguridad y esperanza, dijo, rompiendo la pared de formalidades que podían existir. La sala, que antes era un espacio rígido de ejecuciones y metas, se tornó en un escenario para la colaboración genuina. Mientras compartía su viaje, notó la mirada de Lucía brillar, su rostro iluminado reflejaba deseo de pertenencia, y lo que emergía del equipo era pura energía. Rodrigo, tu camino ha sido inspirador. ¿Cómo podemos integrar nuestros enfoques en este proyecto?, preguntó uno de los colegas. Esa pregunta resonó con lo que él mismo había estado buscando, un diálogo donde todos tuvieran voz. Tomando aliento, Rodrigo explicó cómo la perspectiva de Lucía había cambiado el rumbo de su propuesta. La idea de adoptar un enfoque radical, en el que todos eran parte activa, no solo ampliaba el alcance del proyecto, sino que también solidificaba su papel como un líder abierto a la colaboración. La sala se iluminó, el flujo de ideas comenzó a moverse rápidamente, cada sugerencia enriquecía el discurso y su autoconfianza aumentaba exponencialmente. A medida que la discusión progresaba, Rodrigo sintió que sus miedos se desvanecían y, en su lugar, surgió un sentido de pertenencia. Las palabras de su equipo eran un eco de las lecciones que había aprendido, la diversidad de pensamientos creaba la mejor solución, y él había dejado de ser solo un ingeniero, convirtiéndose en un líder que abrazaba el crecimiento junto a su grupo. Durante la reunión, un nuevo proyecto emergió, un desafío para restaurar un edificio emblemático de la ciudad. Sin pensarlo, Rodrigo levantó la mano y propuso que su equipo se encargara.
la idea fue recibida con entusiasmo. Ese instante, con todas las miradas fijas en él, fue el punto de inflexión. Antes, las críticas lo paralizaban, pero hoy su voz se levantaba como un faro de confianza. Este proyecto puede servir como un símbolo de renovación, no solo arquitectónica, sino también personal, exclamó. Mientras la reunión llegaba a su fin, Rodrigo dio un paso atrás y observó. Cada miembro del equipo irradiaba brillantez, eran cómplices en un nuevo capítulo no solo de un proyecto, sino de su travesía personal. Se dio cuenta de que su amor por la restauración de edificios antiguos había servido como catalizador para su propia restauración como individuo. Rodrigo sabía que el viaje de todos ya no estaba vinculado solo a su éxito personal, sino a cómo todos podían alcanzar algo más grande juntos. Era ese sentimiento de colaboración lo que finalmente dio significado a su tiranía interna de dudas. Y así, como un grupo unido en torno a una visión compartida, decidieron asumir el reto del edificio emblemático, un desafío que trascendería sus propias inseguridades. Mientras se alejaba de la oficina esa tarde, la luz del sol iluminaba su rostro. La confianza que había alcanzado manifestaba un camino claro, había dejado atrás a una persona condicionada por el miedo y ahora se posicionaba como un líder en la construcción de su propio futuro. Había integrado su legado familiar a su identidad y olfateaba un compromiso real con su legado profesional. En el fondo, Rodrigo sabía que los desafíos nunca cesarían, pero ahora los enfrentaba con un nuevo conjunto de herramientas, autenticidad, colaboración y valentía. Había probado no solo a su equipo, sino también a sí mismo, que era capaz de lograr más de lo que nunca imaginó. El amor por su trabajo y la fe en su equipo se convertiría en el motor de su éxito. De pie frente a la emblemática estructura que pronto restaurarían, respiró profundamente. Este nuevo proyecto no solo era una prueba de su profesionalismo, sino un hito de su viaje hacia la autoaceptación y la confianza. Había amado y aprendido, y lo más importante, había dado un paso hacia adelante en su vida, transformando sus inseguridades en una fortaleza que apenas comenzaba a descubrir. Finalmente, mientras el sol se ocultaba, Rodrigo sonrió. Había llegado el momento, y este sería solo el principio. Satisfecho con el proceso de crecer y transformarse, sabía que cada ladrillo que colocaría en la restauración del edificio también era un ladrillo en el edificio de su nueva identidad construida sobre la base de su autenticidad. Y ahora, les imploro a ustedes, que han sido testigos de esta emocionante historia de transformación de Rodrigo, necesitan suscribirse ahora a este canal. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver cómo la autenticidad puede cambiar vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos permitirá seguir brindando contenido lleno de inspiración. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Este es el momento de mostrar su apoyo a todas estas historias emotivas exclusivas. No se lo pierdan.